Ok, entonces vamos a continuar con el tema de funciones. Y bueno, como ya habíamos discutido en el video anterior, ya vimos qué es una función, qué es el dominio, qué es el rango de una función. También ya analizamos cómo clasificar funciones dependiendo de la relación entre el conjunto dominio y el conjunto codominio. También vimos cómo es el comportamiento de una función cuando es en los casos, por ejemplo, creciente, decreciente, constante y demás. Entonces, ahora lo que a mí me interesa es empezar a definir cómo operar funciones. Y pues vamos a definir las operaciones básicas de funciones que están aquí. Entonces, una suma de funciones, y aquí está el argumento. A esta de X le voy a también llamar argumento. Recuerden que es un elemento del dominio. Entonces, esa f más g la voy a definir como f de x más g de x. La diferencia pues será f de x menos g de x. El producto pues será f de x por g de x y el cociente f de x entre g de x. La verdad es que el operar funciones, aunque no lo han visto propiamente como el tema, ya lo han visto varias veces porque saben operar expresiones algebraicas y una expresión algebraica pues se puede pensar como una función, por lo tanto, pues operar funciones no es otra cosa más que hacer el álgebra que ya conocen. ¿Me explico? Entonces, ahorita esta parte la vamos a discutir. Vamos a poner un ejemplo. Si yo pongo f de x igual a x cúbica más 1, por ejemplo, y g de x igual a x cuadrada menos 1, pues así, f más g de x no es otra cosa que, aquí me faltó el de x, que f de x más g de x por definición, pero ¿quién es f? X cúbica más 1, ¿quién es g? Más x cuadrada menos 1. Algebraicamente, esto lo puedo simplificar, en este caso sí, y eso será x cuadrada, x cúbica más x cuadrada. Y esa fue la suma de fracciones. ¿Qué pasa si yo hago g menos f de x? Pues esto va a ser g de x menos f de x. ¿Quién era g? X cuadrada menos 1 menos, ¿quién es f? Todo esto de acá. ¿Podemos simplificar algebraicamente eso? Claro que sí. Y me queda x cuadrada menos 1 menos x cúbica menos 1. Todavía esto se puede simplificar. Donde si a alguien le hace ruido que haya escrito el primer término positivo por la potencia, pues no pasa nada. También podríamos escribirlo así, ¿no? X cuadrada menos 2. ¿Se entiende? Ahora, habrá casos en los que yo ya no puedo hacer más cosas y lo dejo así. ¿Me explico? Por ejemplo, um, ¿quién es h entre g de x? Pues por definición esto es h de x sobre g de x. ¿Quién es h? Raíz de x. ¿Quién es g? X cuadrada menos 1. Eso lo podemos simplificar más, ¿no? Aquí ya queda. Entonces simplemente hice la sustitución directa, por así decirlo. ¿Ok? Podría ser f por g de x, y este sería un poquito más divertido, que sería f era, bueno, esto es f de x por g de x, f es x cúbica más 1, g es x cuadrada menos 1. Esto es una multiplicación de dos binomios. Y aquí ya no hay términos semejantes, entonces ahí queda. ¿Se va entendiendo esa parte? Ahora, regresemos aquí. Aquí algo interesante es que esta nueva función f más g
perdón, que esto es una nueva función, que f menos g es una nueva función, f por g es una nueva función, y así. Entonces, al ser una nueva función, yo puedo hablar del dominio de esto y del rango de esta función. Entonces, la característica de estos nuevos dominios es la siguiente. El dominio de la función, aquí lo vamos a escribir ahorita, por ejemplo, el dominio de la nueva función f más g va a ser igual siempre al dominio de f intersección el dominio de g. Y esto se sigue respetando para cualquier operación que sea, como por ejemplo la diferencia o el producto. Ahí ya no tengo mucho espacio, voy a aprovechar esto. El producto. Pero en el caso de el denominador, perdón, la división, si es el cociente de los dominios, perdón, disculpen, el cociente de los dominios, pero también hay que quitar los puntos en los cuales el denominador se hace cero. ¿Por qué? Pues porque no existe la división entre cero. Entonces, esto creo que queda mucho más claro si hacemos un par de ejemplos. Vamos a graficar. Aquí. Pensemos en una función. Sí, voy a utilizar estos ejemplos que tengo aquí. Raíz de x más 4. Y luego voy a pensar en la función 1 sobre x. Vamos por partes. Esa función, raíz de x cuadrada, perdón, de x más 4, raíz cuadrada de x más 4. Piensen en su dominio. Su dominio de esa función, lo voy a poner así. ¿Quién es? Recuerden que el dominio son los valores en el eje horizontal y eso es de 4 a infinito. Ahora, el dominio de 1 entre x. Si se fijan aquí, yo tengo una asíntota vertical. Ay, se empezó a mover esto, perdón. Una asíntota vertical. Y aquí el único valor que no tiene una imagen, pues es el 0. ¿Me explico? Entonces, el dominio de esta cosa, el dominio de 1 entre x, pues son todos los reales quitando el punto 0. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque yo no podría aquí hacer que la x fuera 0 porque no existe la división entre 0. Ahora, ¿qué pasa si ahora yo quiero preguntar cuál es el dominio? Pensemos en la suma de estas dos funciones, es decir, de esto más esto. Como les mostré, el dominio de esta nueva función debe de ser la intersección de ambos. Y si lo quieren ver de una forma más gráfica, vamos a ver ya el dibujo de esta función. Aquí estaría. Si se fijan, lo que tienen en común estos dos, creo que, perdón, cometí un ligero error desde acá. No lo vi bien. Era menos 4 y no 4, discúlpenme. Ahora sí, menos 4. Entonces, vamos a mostrar ya el dibujo de la suma de ambas. La intersección de estos dos conjuntos, lo que tienen en común, pues
es de -4, abierto en 0, unión de 0 a infinito. ¿Se fijan que es la intersección de ambos? Bien. Ahora, déjenme borro esto y veamos otro ejemplo. Pensemos en la función raíz de x. Y pensemos en la función raíz de 16 menos x cuadrada. ¿Sí? Ahí tengo las dos funciones, ahorita las voy a dejar tal cual. ¿Cuál es el dominio de la función verde que es 16 menos x cuadrada? Pues ese dominio va de -4 a 4. ¿Cuál es el dominio de la función raíz de x? Que es la de gris, que sería desde 0 a infinito. Y aunque yo no he puesto el dibujo, ¿quién creen que sea el dominio de, por ejemplo, vamos a poner aquí la diferencia? Ese lo vamos a continuar por acá. ¿Quién sería? Sería la intersección de ambas. ¿Cuáles son los puntos que comparten en el dominio? Sería esta parte única nada más, ¿no? Lo voy a poner de 0 a 4. Vamos a corroborar, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver el dibujo de la diferencia. Entonces quedamos... aquí. Vamos a aprovechar este que está aquí. Esa sería la diferencia algebraica, ¿no? Ay, no le puse el dibujar. Ahí está. ¿Se fijan? ¿El dominio? Ahí está. Entonces, esto es lo que ocurre con los dominios en cualquier operación. Me falta el ejemplo interesante que es el cociente. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar, aprovechando esto que está aquí, y vamos a pensar ¿en cuáles? ¿En cuáles? Vamos a utilizar esta. Esa y vamos a... vamos a meter una nueva, un polinomio, algo sencillo. X cuadrada. ¿Va? El dominio de esa función polinómica x cuadrada, pues son todos los reales. En cambio, la de esta naranja que está aquí, pues ya hemos platicado que va desde -4 a infinito. Ahora, ¿qué pasa si yo defino esta operación, este conjunto, que sea, pensemos en eso, vamos a llamar G a este, y a este lo vamos a llamar F. Entonces, si yo hago F entre G de X, pues esto es igual a F de X sobre G de X. ¿Quién era F? X cuadrada. ¿Quién era G? Raíz de X más 4. Entonces, el dominio de mi nueva operación, una función x cuadrada sobre raíz de x más 4, debe de ser la intersección entre esos dos dominios, pero además le tengo que quitar ese valor en el que el denominador se hace cero. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál era el dominio de la función x cuadrada? Pues esos son todos los reales. Ay, qué feo R me quedó.
¿cuál es el dominio de raíz de x más 4? Pues van de menos 4 a infinito. ¿Cuál es su intersección de estas dos cosas? Lo voy a hacer más simple por espacio. ¿Cuál es la intersección de los reales con este conjunto? Pues obviamente que nada más ese cachito. Y ahora, cuando yo hago esta operación, vamos a poner el dibujo de esa cosa, que sería x cuadrada sobre raíz de x más 4. Ahí está. Y ahora, ¿qué va a pasar? Aquí, cuando x sea menos 4, ¿se fijan? Hay una... Ay, no. Sí, aquí hay una asíntota. No puedo tocar el valor de 4, no pasa de él, ¿me explico? Entonces, eso significa que yo ya no puedo contemplar el punto menos 4, entonces tengo que quitarlo. Y eso pues, lo hacemos así, lo dejamos simplemente abierto. Esa es la parte que les comento de tener cuidado con los ceros del denominador. ¿Bien? Ahora, ¿podemos inferir o hablar sobre los rangos? No. O sea, la idea intuitiva de esto pudiera parecer que, ¿cómo le digo? Déjenme borro y ahorita se los escribo. Creo que se va a entender mucho mejor si lo escribo. Uno pudiera llegar a pensar que si yo tengo el rango de f, no sé, vamos a decir que... No, sí, a lo mejor lo escribo así, miren, así. Uno pudiera llegar a pensar que el rango de la función f más g es igual a la intersección de los rangos. La lógica nos sugeriría esto. Sin embargo, eso no es cierto. De hecho, no puedo hacer una conclusión sobre el nuevo rango a partir de los anteriores. Y les voy a poner un ejemplo muy simple. Si f es x cuadrada más 1 y g de x es simplemente, vamos a ponerle x cuadrada, entonces f de x menos g de x, pues esto va a ser x cuadrada más 1 menos x cuadrada y esto es simplemente 1. Y si aún no lo ven, se los dibujo. Yo tengo la función x cuadrada más 1. Es esta. ¿Cuál es el rango de esta función? Pues va desde 1 a infinito. ¿Cuál es el rango de esta función? Va desde 0 a infinito. La intersección de esos dos rangos, pues sería desde 1 a infinito. Sin embargo, si yo hago la diferencia, pues nada más va a quedar 1. Y no me... Ya sé, voy a hacerle así. Ahí está. ¿Y cuál es el rango de esa función? Voy a cambiar el color para que se alcance a ver. Propiedades.
Ahí está, ahí sí se ve. ¿Cuál es el rango de esa función? Pues nada más el punto 1. Entonces tengan cuidado. Cuando quieran ver rangos de una función, yo lo que sugiero es mejor ver el dibujito para poder inferir sobre él. Y en cuestión de dominios, eso sí, no pasa nada. ¿Estamos? Bien. Entonces, continuamos. Vamos a ver ahora una nueva operación. Se llama composición. ¿Sale? La composición de funciones lo que hace es lo siguiente. Yo tengo aquí ese dominio, vamos a tener aquí una función f. Entonces por aquí esto es el dominio de f. Por aquí va a haber, ya saben, el codominio de f. Y por dentro debe haber algo que sea el rango de f. ¿Me explico? Pero luego yo puedo acá poner otro conjunto y pensar que ahora el rango de f pues es un nuevo dominio y voy a llamar ahora G. ¿Me explico? Entonces, por acá yo voy a tener también un codominio de G. Ah, ya, voy a cambiar las etiquetas porque ya vi cómo se los escribí. Nada más lo voy a invertir. Aquí voy a tener G y aquí voy a tener F. ¿Sale? Entonces este es el codominio de G y aquí está el codominio de F. Entonces, básicamente lo que puedo hacer con una composición de funciones es esto. Tomar desde un puntito aquí y mandarlo hasta acá. Déjenme analizo, creo que les puse... Sí, sí está bien así. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a estar ocurriendo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se hace la composición? La composición de funciones está definida de esta forma. Yo leo esto f composición g de x, que es igual a f de g de x. Pero creo que algunos libros lo leen al revés. Esto lo dicen g composición f. No importa. Cuando ustedes ven esto escrito, la idea es que les tiene que transmitir esto de aquí. Voy a poner algunos ejemplos. Pensemos en f de x igual a, no sé, raíz. Vamos a poner g igual a un cociente. Vamos a poner h igual a, no sé, 3x. ¿Bien? Entonces, f composición g de x, por definición, esto es f de g de x. Este g de x, aunque es la imagen en g, ahora va a ser un elemento del dominio en f. ¿Quién es g de x? Pues es 1 sobre x más 2. Ahora, cuando yo agarro f, que es esta de aquí, este valor que está aquí adentro, que antes representaba x, ahora va a ser dado por 1 entre x más 2. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, f dice que es raíz de x más 1, pero esa x ya no va a ser x, sino esto que está aquí adentro, es decir, ese de aquí. Lo demás ya no hay x, se pasa igual. ¿Esto se puede simplificar algebraicamente? Claro que sí. Me quedaría de esta forma. Y esto podemos simplificarlo aún más. Me quedaría x más 3 sobre x más 2. Y esa sería la composición de f con g. Ahora, en las notas les puse algo muy importante. La composición no es conmutativa. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos no son iguales.
El orden sí importa de cómo lo opere. Si no me creen, vean esto de aquí. Vamos a girarlo. Ahora voy a hacer G composición F de X. Esto ya saben es G de F de X. ¿Quién es F? Ahora es raíz de X más 1. ¿Quién es G? G es un cociente. Recuerden, donde está X, en lugar de X pongo todo lo que tengo aquí en el paréntesis. Es 1 sobre X, que en este caso es raíz de X más 2. Perdón, aquí le cambié el número, lo vi mal. 1 más 2. Ahora, comparen esta expresión con esta. Evidentemente, no son lo mismo. ¿Me explico? Vamos a borrar esto y vamos a continuar haciendo algunos otros ejemplos. H de X, vamos a meter una nueva función que propiamente no la hemos estudiado, pero las han escuchado y podemos trabajarla. Seno de X. ¿Ok? Entonces, ahora sí, hagamos algo divertido. ¿Quién sería H composición M de X? Pues esto es H de M de X. ¿Quién era M? Eso es seno. Y ¿quién era H? Es 3X. Pero en lugar de poner la X, tengo que poner esto es 3 seno de X. Aquí también, si lo hago al revés, aquí tendría que esto es M de H de X. ¿Quién es H? 3X. ¿Quién es M? Seno de X. Entonces pongo seno de 3X. ¿Se va entendiendo? Entonces, así actúa o trabaja la composición de funciones. Por ahí les voy a poner algunos ejercicios para que puedan estar practicando. Ahora, quiero seguir hablando de los dibujitos de las funciones. Y para ello, pues siempre es bueno saber los dibujos de algunas funciones básicas y con eso podemos empezar a explorar más escenarios. Algo que olvidaba. En general, funciones más elaboradas las puedo pensar como una composición de funciones. Y por ahorita les puse una función interior, una función exterior para que se entienda. Yo estoy pensando en este tipo de cosas. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, x cuadrada más 1 a la potencia 10, lo puedo pensar que esa g era x cuadrada más 1. Y la f es x a la 10. Entonces, al momento de hacer la composición, pues queda esta de aquí. ¿Sí? Lo voy a hacer esta tal cual para que se entienda. ¿Quién era G? ¿Quién era F? Entonces es todo esto ahora a la potencia 10. Y bueno, aquí les puse algunos otros ejemplos que pueden estar checando de composición. Traten de hacerlos y ver que efectivamente al elegir estas dos tienen esas funciones como resultado. ¿Sabes? Ahora, voy a pensar que C es un valor positivo. Entonces yo puedo desplazar una función, ya sea de forma vertical u horizontal. De forma vertical, yo la puedo desplazar C unidades si sumo el número C afuera de la función. Y si le resto afuera de la función, se desplaza hacia abajo. Ahora, si yo sumo en el argumento, es decir, en el valor S de X, un número C,
Ya no se va a desplazar ni arriba ni abajo, se va a desplazar en el eje horizontal. Cuidado, un error común es de que pensar que si yo sumo, se va a desplazar a la derecha, y si yo resto, se va a desplazar a la izquierda, y se desplazan en sentidos opuestos. Voy a poner algunos ejemplos para que se noten. Pensemos en la función raíz de x. Ahí está. Esta es la función original. Si yo la quiero desplazar, no sé, 3 unidades hacia arriba, sumo ese número 3. Pero eso, el momento de sumar, está fuera de f, ¿me explico? Pensando que P1 es f. ¿Qué pasa si yo quiero restar? Perdón, yo quiero moverla hacia abajo. Simplemente resto y se movió hacia abajo. ¿Qué pasa si yo la quiero mover a la derecha o a la izquierda? Lo voy a poner de forma algebraica por acá. Si la función original era esta, entonces tengo que sumar en el argumento. Es decir, quiero desplazar 2 unidades a la izquierda. A la izquierda entonces sumo y esto va a ser x más 2. Entonces, vamos viéndolo, a ver si es cierto. Creo que la borré. Ok. X más 2. Si se fijan, es la misma función desplazada ahora a la izquierda. Noten el efecto contrario. Si yo resto, a la derecha. ¿Puedo juntar movimientos? Claro que sí. Y se movió 2 unidades a la derecha, 3 hacia arriba. Entonces, así puedo estar desplazando funciones. ¿Va? Otro ejemplo para que quede. Por ejemplo, x cuadrada. Por ahí está. Y dejen borro esto. Pausen el video para pensar la respuesta. Quiero desplazarla 2 unidades a la derecha y una hacia abajo. 2 a la derecha, una hacia abajo, pues entonces será así. Desplacé 2 a la derecha y hacia abajo. Y se fijan, es la misma función. Nada más movida. ¿Sale? Entonces, si yo ya sé dibujar una función, puedo mover una función y cuando yo vea, por ejemplo, que algo tiene esta forma, aunque esté movido, ya sé que en mi mente esto es una parábola que se ha desplazado. Además de desplazar funciones, yo también puedo pues, jugar de otra manera con las funciones y se los voy a mostrar a continuación. A eso le voy a llamar reflexión. Puedo reflejar una función. ¿Cómo le voy a hacer? Si yo tengo una función original f de x y la quiero reflejar respecto al eje de las y, simplemente multiplico la x con un signo menos. Si quiero reflejarla con respecto al eje de las x, es decir, de forma horizontal, simplemente la multiplico la función por un signo menos. Vamos a poner aquí unos ejemplos. Pues esto está perfecto. Si yo quiero reflejarla, por ejemplo, con respecto al eje horizontal, recuerden, eje horizontal, me decía, multiplica por un menos. Entonces, fíjense, menos x cuadrada. ¿Se ve en el reflejo hacia abajo? No voy a hacer la reflexión de esta con respecto al eje de las 10 porque pues es la misma. ¿Me explico? Pero puedo poner otro ejemplo para que se note. Ya. Pues la raíz.
¿Ya lo vieron? Si ahora yo multiplico adentro en el argumento, el reflejo es a la izquierda. ¿Podría juntar los dos reflejos? Claro que sí. Y ahí están. Primero la reflejé en el horizontal, luego en el vertical, o al revés, dan lo mismo. ¿Ok? ¿Podemos jugar más con las gráficas? Sí, sí podemos. Podemos alargarlas, comprimirlas. ¿Cómo? Pensemos otra vez que C es un número positivo, pero lo voy a pensar ahora que C es mayor que 1 o que C es un número entre 0 y 1. ¿Sale? Entonces, esa función f, si la multiplico por un número más grande que 1, pues en lo que voy a hacer es alargarla verticalmente en ese factor de c. Puede ser el doble, el triple, el cuádruple. ¿Me explico? Pero si c es un número entre 0 y 1, esta se comprime verticalmente. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Y el ejemplo perfecto podría ser coseno. Es la función coseno. Si yo multiplico por un 3 ese coseno, ¿se fijan? Por ejemplo, vean aquí. Esta roja fue como si la agarraran y la estiraran hacia arriba. ¿Cuánto se estiró? 3 unidades. ¿Sí? Pero en lugar de estirar, imagínense que yo quiero comprimir esa roja a la mitad. Pues en lugar de multiplicar por un número mayor que 1, multiplico por un número que está entre 0 y 1. Y ahí está, la comprimí a la mitad. Puedo comprimir ahora horizontalmente. Recuerden que horizontalmente siempre tengo efectos al revés y los productos en este caso no irían afuera de la función, sino por dentro. ¿Me explico? Imagínense que yo quiero comprimir por mitad. Entonces tengo que multiplicar por el doble a x. ¿Sí se fijan? Voy a cambiar un poquito este color para que sea más evidente. Ahí está. Fíjense cómo horizontalmente, véanlo de aquí, aquí más o menos, cómo la roja se comprimió por mitad. ¿Sí? Eso fue multiplicando por un número mayor. Si yo quiero la roja alargarla horizontalmente, lo que tengo que hacer, pues es multiplicar por un número que vaya entre 0 y 1. ¿Se fijan cómo se alargó? Esos son efectos de compresión. ¿Sale? Y por último, hablando de funciones, quiero mencionar que hay una característica de algunas funciones que tienen que ver con un tipo de simetría. Si es una función par o impar. Una función par es aquella cuya característica es que f de menos x es igual a f de x. Y otra función que considero impar es que f de menos x es igual a menos f de x. O también alternativamente podríamos decir que f de x es igual a menos f de menos x. Entonces, las dos estas son par impar. Ahora vamos viendo algunos ejemplos. Pensemos en un ejemplo de una función par. Función par. X al cuadrado. Esa es la función original. ¿Qué pasa si yo hago menos X al cuadrado? Son la misma. ¿Me explico? Porque, si quieren, lo vemos aquí algebraicamente. Porque si f de x es igual a x cuadrada, entonces f de menos x, pues es igual a menos x al cuadrado, pero al momento de estar al cuadrado, pues se hace positivo, son lo mismo. Ese es el efecto de una función par. Si tú evalúas aquí, tiene una simetría ahí. Ahora, ¿qué es una función impar? Recuerden que la definición de función impar era esta. Que f de x, me gusta más esta versión, es igual a menos f de menos x.
un ejemplo de esto puede ser una función impar, pero con exponente impar. Por ejemplo, si en ese caso f fuera x cúbica, pues menos f de menos x, aquí habría un signo menos de esta afuera. Ahora hay que evaluar f en menos x. ¿Cuánto es menos x cúbica? Pues sería menos, lo voy a poner de otra forma para que se vea, menos, ahí habría otro signo menos, x cúbica y menos por menos, más. Entonces, esa es una función que es impar. De hecho, vamos a verlo. X cúbica y ahora menos X cúbica. ¿Se fijan? Son lo mismo. ¿Son los únicos ejemplos? No. Por ejemplo, esa función coseno, si yo hago coseno de menos X y dibujo coseno de X, ¿se fijan? Ya están las dos dibujadas, son lo mismo. Como coseno de X es lo mismo que coseno de menos X, la función coseno es una función par. Ahora voy a mostrarles un ejemplo de una trigonométrica que sea impar. Y es seno. Esto de aquí es seno. Y menos seno de menos x. Ahí está. Seno es una función impar. Entonces, ahora ya sabemos cómo operan las funciones, qué pasa con sus dominios, y también vimos cómo a partir de algunas funciones básicas, pues podemos jugar y moverlas, reflejarlas, compactarlas y demás. ¿Sale? Entonces, aquí le vamos a dejar.